Episodio número 41. Colocación y seguimiento de cajas nido para cárabo y cernícalo, con Rafa Bernabé y Joan Pau Sanfeliu. ¿Qué pasa, naturalista? Estás escuchando Notas de Naturaleza, el podcast de naturaleza, ornitología y fauna salvaje de la península ibérica. Yo soy Iván Vega y te doy la bienvenida a este cuaderno de campo sonoro. Muy buenas, naturalista, ornitólogo y amante de la fauna salvaje ibérica en general. ¿Cómo estamos? Seguro que estás bien o de lujo, como diría mi hijo. Pues bien, nuevo episodio número 41. Se acerca la primavera. Y una de las pistas de que está llegando, o una de las muestras de que está llegando, es que tenemos, por ejemplo, a las aves ya algunas revolucionadas, como por ejemplo el serín verdecillo. Serinus serinus. Al serín verdecillo lo estoy escuchando últimamente bastante y bastante revolucionado. Estaban reclamando en sus perchas o en sus árboles y bueno, ya se ven volar con ese planeo que hacen, que a veces los ves y parece como si fuera un murciélago, que seguro que si sabes lo que te digo te lo estás imaginando. A la vez que emiten ese reclamo y esa llamada tan estridente y tan especial, pues esto es una muestra de ello. En el episodio anterior hablé sobre esto, sobre que el serín verdecillo es una de las primeras aves que se adelanta a la primavera en cuanto a su celo y es una señal de que tenemos la primavera a las puertas. Además de esto, otra señal es la llegada de golondrinas y aviones, que no sé si lo comenté en el episodio pasado, creo que no, porque lo grabé el sábado, no. Este domingo salimos a dar un paseo por el río de aquí del pueblo donde vivimos ahora, en Olesa, y pude fotografiar, a pesar de que ya las había visto hacía unos días, pero pude fotografiar a los aviones comunes que estaban en grupos junto a aviones roqueros en el río, pues ya están por aquí, ya están buscando sitio, ya están llegando. O sea que esto es otra señal de que tenemos la primavera a las puertas. Muchas aves insectívoras, por ejemplo, ya están empezando a construir sus nidos, o sea, a aportar material al interior de cajas nido, por ejemplo, para en un par de semanas, 3 semanas, a finales de marzo, principios de abril, comenzar con las puestas de huevos. Porque de esta manera también, si algo va mal, si algo de este primer intento pues no acaba de funcionar, pues algún depredador se come los huevos, se come los pollos o demás, pues tienen tiempo de hacer una segunda puesta. Y a su vez, si algo va bien, o sea, si fuera perfectamente, porque esto me lo he encontrado yo en nuestras cajas, pues esa pareja a veces se anima y hace una segunda puesta también. O sea que las que son más tempraneras suelen hacer 2 puestas. Tampoco es una ley ni una norma, pero yo en mis cajas nido, que tenemos unas 6-7 cajas que tenemos en una zona boscosa de allí de Sant Boi y que cada año controlamos y hacemos el mantenimiento, pues nos lo hemos encontrado. Que nidos que son tempranos, que a principios de marzo ya están construyendo y que los pollos nacen antes de abril, pues de cara luego a finales de abril-mayo hay una segunda nidada de la misma pareja, porque no hay un cambio ahí de familias. O sea, la misma pareja se anima y hace una segunda nidada. Y el episodio de hoy para mí es un episodio muy, pero que muy especial, porque se vienen al podcast 2 personas a las que conozco en persona y que son compañeros de la entidad naturalista a la que pertenezco, que se llama La Rutlla Natura y que está en Sant Boi de Llobregat. Estos 2 compañeros, que se llaman Rafa Bernabé y Joan Pau Sanfeliu,
llevan muchos años instalando cajas por todo el pueblo, cajas nido, perdón, por todo el pueblo, haciéndoles un seguimiento, un mantenimiento y tomando datos de todos estos años. Y desde hace un poquito menos de años, que bueno, que son bastantes, pero no son tantos como los que llevan instalando y manteniendo cajas nido para pequeñas aves insectívoras, pues también se animaron a construir y colocar y luego hacer el seguimiento de cajas nido para el cernícalo vulgar, que tenemos población en el pueblo, y para carabo común. Y como he dicho, pues hace un par de días, o sea, el viernes por la noche, pues se vinieron al podcast a explicarnos muchísimas cosas interesantes sobre esto, sobre la construcción y la colocación de cajas nido para estas dos especies tan emblemáticas. Así que para no alargar esto más, te dejo con la primera parte, porque esta charla está dividida en dos partes, ya que estuvimos hablando largo y tendido más de hora y media. Pues, como te iba diciendo, te dejo con la primera parte de esta charla, en la que Joan Pau y Rafa nos explican su experiencia construyendo y haciendo el seguimiento a cajas nido de cernícalo y carabo común. Venga, espero que te guste. Esto es Notas de Naturaleza. Hoy se han venido a charlar al podcast dos compañeros, dos naturalistas aficionados, que son miembros de la entidad a la que pertenezco, la Rutlla Natura del Centro de Estudis Sant Boians de mi pueblo de Sant Boi de Llobregat. Ellos son Rafa y Joan Pau y tienen un montón de años de experiencia dedicados a la conservación y a la divulgación de la naturaleza de nuestro pueblo y de nuestra comarca, el Baix Llobregat. Llevan unos años muy focalizados en la construcción, colocación y seguimiento de todo tipo de cajas nido. Y ahora hace un momento he estado hablando con ellos y me han comentado de que más o menos llevan el control de unas 100 cajas nido de diferentes especies, sobre todo para pequeñas aves insectívoras, también a gateadores, que sé que también las instalan y incluso han tenido éxito reproductor. Y para las que queremos hablar en este episodio hoy, que son las de carabo común y las de cernícalo. Bienvenidos al podcast, Rafa y Joan. Gracias, Bueno, gracias. Bueno, como os iba explicando, hoy nos van a explicar su experiencia colocando y sobre todo haciendo un seguimiento en el tiempo de las cajas para carabo y cernícalo. Así que vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo lleváis colocando y realizando el seguimiento de cajas nido para cárabos y para cernícalos? Pues, a ver, en las primeras cajas las pusimos hace 10 años. Y la primera caja de cernícalo que pusimos, enseguida tuvimos ese año, ya tuvimos, ya anidó una pareja y desde entonces no ha parado en esa caja, en el Parque Agrario de Sant Boi, no ha parado de anidar en esa caja, de usarla. Después tenemos otras cajas repartidas por el Parque Agrario con más éxito y menos éxito. O sea que el primer año ya os anidaron una pareja. Sí. El primer año fue, bueno, pues estuvimos muy contentos porque, claro, la pusimos en marzo, creo, y aquel mismo año, en finales de mayo, primeros de junio, ya tuvieron la primera puesta, ya nacieron los primeros 6 pollos. ¿Lo normal es esto? O sea, ¿es normal que el primer año ya lo ocupen o fue algo extraordinario? Bueno, yo creo que, no, supongo que Rafa estará de acuerdo, que lo que pasaba es que no había ninguna en todo el Parque Agrario no había ninguna caja de cernícalo. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, pues en cuanto la pusimos, además estaba en un poste bastante, en un sitio bastante adecuado, en un campo abierto, a una altura determinada, de unos 6 metros. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, o sea, había falta de vivienda en el Parque Agrario, entonces, claro, supongo que había varias parejas por allí
y en cuanto la vieron, pues una pareja se adueñó de ella, porque hacía falta pues sitios como una caja, Sí, como sí. como una cavidad para anidar. El cernícalo es una especie que suele criar habitualmente en construcciones abandonadas o edificios que se quedan aislados o fuera de uso, sobre todo en las zonas rurales, ¿vale? Ujú. De hecho, hay alguna especie más pequeña, el cernícalo primilla, que no es el caso, que está en el sur de la península ibérica, que se realizan construcciones de obra para conseguir su anidamiento. Le llaman, son edificios específicos para los primillas. El cernícalo vulgar, que es el caso que nos ocupa, le pasa igual. Le gusta anidar en lugares, en paredes altas, en edificios abandonados, que aquí en el Parque Agrari pues hay pocos, ¿vale? Lo que Ujú. quedan son algunas masías. Las que están en uso, pues los payeses intentan que no las invadan las aves, porque necesitan un mantenimiento y no siempre están de acuerdo con que estén. Y luego las que están muy mal, pues están prácticamente derruidas y prácticamente no hay espacio. Luego, nosotros hemos puesto las cajas en los postes eléctricos, ¿vale? En estos que son de cemento. Ujú. Y la mayoría de postes que tenemos en la zona también son estructuras metálicas. Entonces es complicado que edifiquen. Aunque nos consta, que no sé cómo lo hacen, en la zona de San Boi, al pie de San Ramón, en lo que es la urbanización, creo que se llama Las Uriolas, ahí hay un cernícalo que cría una torreta. Y Ujú. sabemos que cría, y no sé cómo se lo hace, pero De todos manera, los años está. de manera natural, o Sí, sea, sí, de manera no. natural. Allí no hay Ujú. ninguna caja ni nada. Entonces, con lo que esto demuestra que realmente hay una falta de Ujú. huecos, como dice Joan Pau, y cualquier oportunidad que tienen no la dejan pasar. Vale. Has dicho ahora que son aves de ámbito rural, ¿no? Has dicho al principio, o sea, que el Sí, cernícalo. Recordamos que Sant Boi de Llobregat es una ciudad, sí, es mm, un pueblo que no sé si ya llega a los 90.000 habitantes. sí. Bueno, no llegamos, pero estamos ahí en 82.000 Mm. y con ganas municipales de llegar a los 100.000. Esperemos que nos quedemos en los 80 y pocos y Sí. no lleguemos a tantos. Sí, lo que pasa es que San Boi es un municipio, yo creo que nos pasa a la mayoría de los que estamos aquí en lo que se llama la Serralada Prelitoral, las montañas del Baix, que se llaman aquí en la zona del Bajo Llobregat, donde estamos nosotros. Y tenemos a la espalda de los municipios, tenemos esta pequeña cordillera montañosa y luego tenemos todo el delta del Llobregat. Entonces ahí tenemos una planicie de 90 kilómetros cuadrados que engloba una serie de pueblos que estamos aquí todos en la desembocadura y que hace que tengamos todos ecosistemas diferenciados. El cernícalo no es un ave de bosque, aunque es un ave que sí que se está adaptando a las ciudades. De hecho, Joan Pau y yo tenemos un proyecto dentro de lo que es la Rulla, que dentro de la Rulla pues lo gestionamos nosotros con el apoyo del resto del equipo, que le llamamos el falcó urbán, que quiere decir que el cernícalo es una pequeña falconiforme y urbano porque nidifica en la ciudad. De hecho, muchas falcónidas, como sabéis, están ocupando las ciudades porque se dan unas condiciones de alimentación excelentes, porque hay muchas aves, y porque se dan estas condiciones de edificios altos que pueden conllevar algún hueco o algún espacio donde criar. Entonces, además de tenerlo en la zona de la planicie del Taika, sí que hemos visto incursiones en las ciudades. Esto, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, los halcones peregrinos de la Sagrada Familia, ¿no? En Barcelona. Sí, Barcelona y en Madrid, y la SEO lleva proyectos de seguimiento en diferentes ciudades porque es una especie que está colonizando las ciudades, sí. Muy bien. Entonces, hace 10 años empezasteis con cernícalo. Empezamos con cajas para ediforme, con cajas para carbonero y herrerillo. Ujú. Las primeras que hicimos fueron Mm. de estas. Hicimos una tanda de 15, después ya fueron 30 y para... O sea, las primeras fueron para carbonero, ¿vale? Ujú. Bueno, entonces ya también fuimos avanzando con las de cernícalo y de cáramo. Y las de cernícalo en estos 10 años, o sea, la primera fue hace 10 años, me has dicho.
¿Siempre habéis tenido éxito o cuál ha sido más o menos? No, en algunas cajas no. En algunas cajas no hemos tenido éxito y no. En una caja que teníamos para cernícalo anidó un año la lechuza, ¿vale? Que Ujú. es, pues, bueno, incluso nos hizo más ilusión que el cernícalo. Pero encontraron uno de la pareja reproductora muerta y nos imaginamos que, o sea, los pollos salieron del nido, todo bien, tal, Sí. anillados, porque los anillamos, pero, pero uno de los padres lo encontraron muerto. Entonces supongo que la pareja se deshizo y en esa caja hace 2 temporadas que no, bueno, la temporada pasada que pensábamos que volverían a criar, no criaron por eso, porque claro, la pareja se deshizo y ahora supongo que se tendría que formar otra pareja. Ujú. Pero hay de todo. Tuvimos en el campanario de la iglesia de aquí de San Baldiri Ujú. una caja pensando que iría muy bien y no ha habido manera. No ha habido manera de que, o Esa, sea, no siempre es yo pongo una caja y seguro que crían. No, depende de muchas cosas. esa caja que pusisteis en el campanero de la iglesia estaba destinada a cernícalo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mm. Y crearon las palomas, no crearon, Sí. no criaron los cernícalos. Bueno, comida de Y cernícalo. sí, bueno, un cernícalo con una Bueno, paloma quizá sí. no se atreva, ¿eh? No, vaya, en principio las puede asustar, las puede, Mm. pero una paloma, creo, ¿eh? No sé, Sí, creo que no sí. se dejaría atacar o sea, cazar por un cernícalo, un pelín demasiado grande. Sí, sí. De hecho, el cernícalo, su dieta es más bien de pequeños langostas, musarañas, ratones, insectos más que a lo mejor un mirlo o un estornino, pero más grande que esto, no, yo creo que no, ¿eh? Y entiendo que habréis llevado el censo, bueno, el recuento de los pollos que han salido durante estos años o del Sí, éxito que habéis esto tenido. lo lleva el Rafa, el recuento. Pues Rafa, explica. Vale. A ver, en los cernícalos, la verdad es que el seguimiento que hemos hecho ha sido de las cajas que hemos tenido más éxito. La verdad que normalmente nosotros ya lo hacemos con los cernícalos y lo hacemos con tanto como con lechuza, cuando crío la lechuza, o cuando son cajas de insectívoro. Normalmente no solemos molestarles en la época de cría. Sí que es verdad que con los cernícalos hacemos controles de lejos con el telescopio y luego entramos físicamente, como ya decía Joan Pau, y hay un anillamiento, ¿vale? Entonces trabajamos o colaboramos con un proyecto que se llama De Falco Project. de Falco Project, exactamente, Sí. y avisamos a los anilladores de este proyecto y ellos vienen y los anillamos, ¿vale? Y no, nuestro objetivo aquí, igual nos pasa en las cajas nido, no es censar, es de alguna manera intentar darle esa posibilidad que no tienen y aprender de por qué no funcionan las cajas, ¿no? Y Mm. eso es un poco en lo que nos centramos y luego la satisfacción de tener éxito. Sí que para las insectívoras sí que tenemos más un control, ¿vale? Porque lo hacemos fuera de temporada, pero en cuanto a los cernícalos, no tenemos un balance de pollos, ¿vale? Vale, vale. No es una cosa, porque en principio somos reacios. De hecho, al principio, Joan Pau y a mí nos costaba invitar a un anillador a que anillara, ¿no? Porque, a fin de cuentas, el cernícalo no es una especie que esté en peligro de extinción. Sí que es una especie en regresión, bueno, en cierta regresión, porque más que otra cosa no es que está perdiendo mucha de su alimentación en sus lugares normales de cría y de campeo, pero no es una especie que esté amenazada. Entonces, al principio éramos un poco reacio a lo de las anillas. Entonces, con esta precaución que siempre hemos tenido, las cajas las hemos dejado bastante de lado a la hora de la época de cría y como mucho nos hemos acercado con prismáticos. ¿Vale? Lo que hizo Joan Pau, pues en 10 años tenemos una caja, para que veáis un poco el ejemplo, una caja que de media normalmente suele sacar de entre 5 y 6 pollos, y llevamos 10 años, pues esa caja, os puedo decir que 60. parece Sí. una tontería, pero son casi 60 solo esa caja. ¿Vale? Porque, como bien decía Joan Pau, continuamente ha sacado pollos y sacan muchos.
Y luego, bueno, estos pollos, los que se anillan, pues de alguna manera a veces nos llega información y otras veces pues desaparecen y no sabemos cuál es su índice de supervivencia. Sí que tenemos información porque al estar el aeropuerto de Barcelona tan cerca, muchas veces son cazados por la Guardia Forestal, ¿vale? Ostras. Para que no interfieran en la zona del aeropuerto. Pero, no pero los cazan vivos y luego muchas veces, no sé si nos han dicho alguna vez que los sueltan por el Maresma, no sé si Joan Pau ¿Y, se acordará. y cómo los atrapan? Alella. Aleya. En Alella, vale. ¿Cómo los atrapan? ¿Con halcones? No. No. No, supongo que pondrán trampas para vivos. Trampas Ah. serán tipo red, algún tipo de red japonesa, ese tipo de Ujú. instalaciones. También nos encontramos por cerca de donde han criado alguno en alguna carretera, desgraciadamente atropellado. Claro. Yo he de decir que hace un año, yendo a la base de Candimoni, pude fotografiar a uno que le leí la anilla, se leía, y me puse en contacto con el chico de Falco Project, Nike. Nike. sí, con Nike Abad, porque como sabía que él llevaba las anillas de colores y tal, y le envié la anilla y me dijo que la había anillado en Viladecans, que no sé si era una caja vuestra al final o no, puede ser que sí, ¿no? Los regalos que hemos anillado de nuestras cajas los ha anillado él, Pues, Nike Abad. pues entonces era vuestro seguro. Sí. Pues ya os enviaré la foto. No pensé, la verdad que no lo pensé, ¿eh? Pensé, digo, este tiene que ser de los que va anillando Nike. Y no sé qué me dijo, no sé, me dijo una fecha. Y me dijo que tenía 2 años, que estaba vivo todavía. Bueno, bueno, evidentemente estaba vivo, ¿no? Que llevaba 2 años por allí y lo había anillado de pollo. O Mm. sea, que era Sí, sí. vuestro seguro. Bueno, y en cuanto a las características de las cajas nido para cernícalos, pues, ¿qué características han de tener estas cajas que sean óptimas para esta especie? Bueno, nosotros de momento siempre las hemos hecho de madera. Hay gente por ahí que las hace por spam y las recubre de yeso líquido, bueno, o sea, como si pintase, lo hace con Porex y recubiertas de yeso. Pero de momento nosotros las estamos haciendo de madera. Y cuando tú haces una caja, lo que tienes que tener muy presente es de que esa caja tiene que aguantar unos cuantos años y no puede ser una trampa para el animal. O sea, el animal nos, él se mete allí y no sabe si el suelo de esa caja está bien hecho o no. Lo digo porque a veces he visto cajas muy hechas de una manera muy sencilla, que lo que puede pasar es que un flaco favor le vas a hacer a la especie, ¿no? Si Ujú. cría allí el animal y cuando esos pollos sean grandes, el suelo se hunda y los pollos se caigan al suelo y mueran, ¿no? Entonces, las cajas siempre hay que tener presente que tienes que hacer una caja bien hecha. Y nosotros de momento la estamos haciendo de madera y lo más reforzada posible y, bueno, de unas medidas que puedes encontrar en internet, ¿no? De pues 40 por 30, una cosa así. Y hasta, y nosotros las hacemos, de momento, las estamos haciendo de madera. Y algunas las colgamos, la mayoría en postes, y alguna la tenemos colgada en un edificio. De hecho, hay una caja que está colgada en el edificio del Parque Agrario, de las oficinas, y allí ha criado 3 veces. En unos 6 años ha criado ya 3 veces. Mm. Y bueno, Y ese edificio está operativo, o sea, entra y sí, sale sí, 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 gente, no, sí. es un edificio de oficinas, pedimos permiso, nos dijeron que sí. Entonces es una caja que está puesta en la fachada y la vamos, cada año le hacemos un mantenimiento, cada año, y el año que veamos que por lo que sea ya está muy mal, pues la quitaremos, o la reemplazaremos por otra o la quitaremos, porque lo que no puede estar es una caja en mal estado, porque ya te digo, porque el animal se pone allí a criar, Ujú. pero él que sabe si el suelo se le va a hundir, ¿me entiendes? Entonces Claro. tiene que ser que tenga unas garantías, si no, falso, o sea, flaco favor le estamos haciendo a la Ujú. especie. ¿Me Y explico? por lo que entiendo, la especie no tiene problemas con la cercanía de las personas, o sea, Hemos tenido algunas cajas que no hemos tenido éxito y las hemos acabado cambiando porque hemos deducido que a lo mejor había demasiada actividad debajo de la caja, ¿vale? Había
una caja donde cerca de esa caja se reunían unos señores mayores allí y se sentaban allí muchas horas al día, y con esa no tuvimos éxito. Y creemos que fue por eso, porque era un buen sitio, era un poste igual que los otros, en un sitio abierto y tal igual. Y bueno, la cambiamos de sitio. O sea, más vale cambiarla de sitio. Si en 3 años no has tenido éxito, más vale cambiarla de sitio y la revisas. Si hay alguna cosa que hay que cambiar, el tejado hay que volverlo a impermeabilizar y la pones en otro sitio y ya está. Y le das a otro uso. Bueno, otra oportunidad. Y entonces, sobre la especie, ¿en qué época más o menos suelen criar o en qué meses? ¿Y cuánto dura Esto la... el Rafa sabe más que yo de esa. Bueno, Explícanos, Rafa. a ver, nos hemos encontrado, bueno, a veces sorprendentemente nos hemos encontrado un pollo a principio de primavera. No en nuestras cajas, la verdad, pero sí que nos ha sorprendido ver jóvenes muy pronto. Lo normal es que nosotros la experiencia que tenemos es que nos vamos casi al mes de mayo, o entre mayo y junio es cuando vamos teniendo, van saliendo los pollos. Y a ver, el periodo de incubación ahora mismo no sabía decirte si se alarga hasta 21 días, ¿vale? Es un periodo de 2 semanas y media, de 2 semanas y media largas. Y luego en la caja suelen aguantar casi un mes, ¿vale? El periodo al final se les va casi 2 meses. Sí que es verdad que cuando esta especie, como casi le pasa a muchas rapaces nocturnas, incuban desde el primer huevo. Esto garantiza que si no hay alimento, pues el más mayor pues siempre accederá a la comida al primero. Y en los casos extremos se produce un efecto en las rapaces que se llama el cainismo, ¿no? Que se acaban comiendo a los hermanos más pequeños. ¿Vale? Esta es una forma de afrontar por las dificultades en cada momento que tienen las especies. Pero básicamente nosotros estamos observando que la reproducción empieza sobre mayo, entre mayo y junio, solemos encontrar individuos en las cajas. Se van hasta julio, entiendo, ¿no? O sea, hasta julio no salen de... Sí, sí, igual a julio ya es demasiado tarde, no sé si Joan Pau tiene algún dato más, pero no, normalmente mayo, junio, normalmente. Vale. Sí, empiezan a nacer a finales de mayo. A finales de mayo, el 5 de junio, y Y entonces están pues un lo mes, que duran un es un mesecito. mes. Están un mes justo en la caja. Pero el año pasado nos encontramos con una pareja que tardó bastante más. De hecho, ya dábamos por hecho que ahí no era una apuesta, se hizo una apuesta, pensábamos que esa apuesta que no tiraría para adelante y tal, que se había abandonado los huevos. Y después, hablando con el señor del terreno, con el propietario, nos dijo, sí, sí, si al final salieron, ostras, no lo sabíamos. Y aquella caja pues no la controlamos porque ya dábamos la apuesta por perdida, pero aquella pareja bueno, fue más tardía en la apuesta y en la cría y en todo. Un problema que estamos viendo es que cada vez hace más calor, ¿vale? Entonces, si tú encuentras un manual de cajas nido, te dice que la orientes al sureste. Claro, sureste quiere decir que en junio le pega un sol increíble, ¿vale? Entonces, nosotros cuando hacemos la caja siempre le damos no, la obertura total no. O sea, normalmente las fotos que tú puedas ver en internet y tal son cajas que tienen la obertura total de la caja, no tiene separación, ¿vale? Entonces le estamos dando como una especie de puerta, ¿vale? Para que el animal tenga un poco de sombra dentro de la caja, porque si no te puedes encontrar que, claro, a pleno sol en junio hace muchísima calor, y por lo menos que se puedan poner un poco a la sombra, ¿me entiendes? Y claro, esto quizá va a ser un problema. Mejor la orientación de las cajas tendrá que ir variando dependiendo de si la temperatura va aumentando, si cada vez hace más calor. Antes de continuar con el episodio, te cuento. Si te interesa la temática de este podcast, estoy enviando cada martes a primera hora de la mañana una newsletter con contenido muy seleccionado.
Las noticias y artículos más interesantes de esa semana te los envío directamente a tu bandeja de entrada. La idea es que en menos de 5 minutos puedas ponerte al día. Puede que no te interese o puede que sí. Yo, por si acaso, te dejo el enlace a la newsletter Notas de Naturaleza en las notas del episodio. Y pásate por allí, le pegas un ojo. Si te interesa, pues te suscribes, y si no, pues no pasa nada. También en mi cuenta de Twitter, @holaIvanVega, tienes el enlace para suscribirte en el link de mi bio. ¿Vale? Simplemente, pues recuerda, cada martes a las 7:15 de la mañana, el mejor contenido sobre naturaleza en tu bandeja de entrada. Venga, seguimos con el episodio. Ahora os voy a preguntar sobre la segunda especie de la que quiero que expliquéis, que es una ave rapaz nocturna bastante conocida, y es el cárabo. Y que vosotros también pues tenéis allí un proyecto de colocación de cajas para la especie y su seguimiento. Explícame un poquito. Vale, pues el cárabo, como sabéis, es una especie forestal. Es una especie que siempre hemos sabido que estaba en nuestras montañas, porque en las noches de enero y febrero su canto típico, que es como un ulular, es muy fácil de escuchar. Pero no hemos tenido suerte nunca con los cárabos. Nunca habíamos sido capaces de que criasen en cajas. Y te puedo decir que llevábamos muchos años, llevábamos con Joan Pau en estos últimos 10 años hemos sido capaces, pero te puedo decir que llevábamos casi 30 años, sin exagerar, y el cárabo nunca nos había nidificado en las cajas. O sea, Era una especie que se perdona, resistía. antes de empezar con cernícalo, ya habíais comenzado con cárabo. Bueno, yo creo que fue un poco a la vez todo. Sí, no, pero el Rafa pertenecía a la Antidam, encina, vale. Ah, vale. sí, anteriormente, ¿vale? Sí, bueno, Ahora estamos en la nosotros... Rulla, pero el Rafa con otra gente de la Rulla estaba en una entidad que se llama Encina hace muchos años y ya Sí. habían puesto cajas, ¿no, Rafa? Sí, de hecho ya llevamos muchos años con el tema de las cajas nidos. En esta última fase hemos hablado de 10 años, pero venimos de 30 años. De hecho, en la montaña, en la zona de lo que sería el Valle de Santa Bárbara, aquí cerca de San Boi, hay otras 80 cajas que las gestiona un amigo nuestro, un naturalista que se llama Ferran. Y esas cajas, algunas tienen 30 años. Lógicamente, pues están ya muy reparadas y acondicionadas, pero ya llevamos mucho tiempo. Pero en este periodo de tiempo no hemos tenido nunca la suerte de que anidase el cárabo. Sí que es verdad que tampoco quizás habíamos tenido, conocíamos mucho la biología de la especie, al principio pues eso, conocíamos mucho más las aves insectívoras, que eran más fácil, y la del cárabo pues no la conocíamos. Cuando empezamos a trabajar con Joan Pau, que fue cuando empezamos a este segundo proyecto que estamos hablando ahora, de las cajas de cernícal o las de cárabo y las que tenemos también de insectívoro, empezamos un poco a estudiar, a informarnos e intentar ver qué necesitaban las especies, qué necesitaba esta especie. Y bueno, una de las cosas que empezamos a ver, que ya supongo que Joan Pablo lo detallará, era el tipo de caja que necesitaban. ¿Vale? Tenemos en cuenta que es una rapaz de bosque, no es de gran tamaño, pero bueno, tiene una envergadura ya importante. Es una ave que puede llegar a medir entre 30 a 40 centímetros de altura. Es una ave ya que tiene cierto porte. Es una ave también que es muy esquiva, necesita pues tener unos lugares de tranquilidad para poder criar. Descubrimos que esos lugares eran lugares cerca de riera o poco accesibles. Y bueno, toda esta información dio paso a empezar a definir cajas. Lógicamente, también buscamos información, vimos un poco las medidas que podíamos conseguir y empezamos a colocar las cajas. Y si yo no mal recuerdo, me parece que al segundo año, o no mucho más de ahí, tuvimos el primer éxito, cosa que nos sorprendió muchísimo.
y en una zona también que, bueno, que transitaba la gente, porque salía a pasear con perros, pero bueno, parece que no molestaban. Y ahí empezamos a tener la primera caja y con éxito y tuvimos 3 pollos. Ese año que estuvimos siguiendo y estuvimos, bueno, pues haciendo el seguimiento. Y en este caso no sé, no hemos anillado nunca, por el mismo motivo que os decíamos antes, que son especies muy, dentro de su protección, pues no son especies que estén amenazadas y preferimos que estén tranquilas y que de alguna manera repitan en los mismos lugares. Y bueno, empezamos a conocer un poco la biología, vimos que les gusta visitar las cajas. Nosotros, Joan Pau es el que lleva más este tema, disponemos de cámaras trampas y durante el invierno solemos poner las cámaras cerca de las cajas. Ujú. Y vemos que entran y salen, que no siempre las ocupan y que necesitan, digamos, probar varias cajas. Y otra de las estrategias que desarrollamos fue poner un número de cajas, de 2 a 3 normalmente, en un entorno muy próximo, para que de alguna manera los animales, o en este caso las aves, buscasen Le la que gustaba. más adecuada era. Ujú. Y bien, en principio, ya te digo, empezamos a tener éxito y bueno, hemos ido distribuyéndolas por diferentes zonas de la montaña y han ido repitiendo. En algunos años han ido repitiendo. Luego hemos tenido anécdotas también con las cajas de Cárabo, que si acaso de depredadores que hay en el bosque, que también son cosas que hemos de tener en cuenta porque son cajas que acumulan muchos restos de materia orgánica. Esto hace que muchos depredadores pues las detecten. Entonces, tienen su complejidad, pero vamos, en principio, un poco haciendo seguimiento, el éxito no es el del cernícalo, ni mucho menos, pero sí que vemos que en el bosque empiezan a ocuparlas. En cuanto al diseño de las cajas de Carabo, ¿qué me podéis explicar? ¿O qué me puedes explicar, Joan Pau? Bueno, las medidas y tal las sacamos de las guías que hay de internet o un libro que lo editó el Grup d'Anellament de Calldetenes, editó una guía muy buena de toda clase de cajas nido, con medidas, con consejos y tal. Entonces, Ese es el grupo GACO, ¿no? ¿Puede ser? Sí. GACO, sí, exactamente, sí. Mm. De hecho, ahora nos apartamos un poco, ¿eh? La caja para carboneros y para pasidiformes que ellos inventaron yo creo que es la mejor que haya hoy, ahora mismo, la más fácil y la más segura y la que mejor se puede hacer. La mejor caja para carboneros y tal es la mejor. Su diseño es el mejor para hacer. Ujú. Pero bueno, volvemos al carbo. Nosotros las hacemos, primero las hacíamos de madera, ¿vale? Y bien, muy bien. Entonces el problema era que era un peso bastante considerable. Tú piensas que una cosa es trabajar a, a suelo, ¿no? Trabajar con los pies en el suelo. Otra cosa es trabajar encima de una escalera a 6 metros. Las cajas son pesadas, no sé, igual pesan 10 kilos. Entonces, bueno, ya tuvimos nuestras tácticas y nuestros trucos para ponerlas y muy bien. Pero entonces nos encontramos que las hormigas rojas, las colonizaban. Ostras. Sí, empezaban por detrás y hacían unas galerías dentro de la caja. Y bueno, y entonces de hecho nos encontramos que había cajas donde habían criado un año y al año siguiente, ostras, aquí, ¿cómo es que este año no han criado? Bueno, deducimos que era porque las hormigas a la que tú ponías la mano, empezaba, yo qué sé, hacíamos el mantenimiento, ¿no? A la que empezabas a manipular la caja, abrías la puertecita para limpiarla y tal, era aquello, empezaban a salir hormigas, pero ¡fua!, a centenares. Y entonces pensamos que es que cuando un animal se ponía dentro de la caja, las hormigas lo atacaban. Deducimos eso. Ujú. Bueno, entonces con el cirnícalo no, pero con el cárabo dijimos, pues vamos a investigar con el por expand de alta densidad. Lo hicimos muy bien ensamblado,
pintado con pintura especial, camuflado, pintado de colores así marrones y tal y cual. Y muy bien, pusimos uno y el primer año tuvimos éxito. Pero, y el segundo año, ostras, ¿cómo puede ser que no hayan criado? Y bueno, y nos dimos cuenta que las hormigas también colonizan el forest pan, hacen las galerías dentro. Es que además unas hormigas muy agresivas. O sea, pican, ¿eh? La verdad es que pican y son muy guerreras. Y claro, y ahora estamos en un impasse que no sabemos qué hacer, si volver a la madera. Nos han dicho que pongamos gasoil, pero claro, es un poco rollo. Y no sé, estamos en ese impasse. Incluso hemos pensado hacer de plástico, pero entonces de plástico, ¿qué pasa? Que cuando hace mucho sol puede ser que se caliente muchísimo, ¿vale? Que es una caja, normalmente la caja de Carabo no está a pleno sol, al contrario. La caja de Carabo, el Carabo le gusta estar en zona donde haya robles, por ejemplo, zona de árboles de caducifolios, ¿no? Ujú. Y lo que ha dicho el Rafa, escondidos así en rieras y tal. Y ahora estamos en un impasse que no sabemos qué hacer, porque claro, una caja pues cuesta tiempo de hacer y después tienes que arriesgarte un poco allí con la escalera, 6 metros también, a colgarla para que en un año las hormigas te la colonicen, ¿vale? Y sí que las maderas de palé, nosotros usamos normalmente maderas de palé, tienen un tratamiento, pero claro, ese tratamiento a la intemperie pues tiene una caducidad. Y me imagino que eso a base de lluvias y tal se va perdiendo y la hormiga pues encuentra una madera súper blanda y que le va a la mar de bien. Y ahora estamos en este impasse de buscar otros materiales, de buscar otros. Y no sé, ya sé que el aglomerado, la madera de aglomerado no es la más adecuada, pero estamos pensando en probar una caja para hacerla en aglomerado, a ver si las hormigas, como el aglomerado lleva mucha cola y es Ujú. una madera muy aprensada, igual no les es tan fácil entrar, ¿sabes? Y Ujú. entonces, bueno, pues hacerla lo que pasa es que claro, aún pesará más que la madera natural. Entonces, no sé, estamos ahí estudiando el tema. Pero ya te digo, es cuestión de luchar contra las hormigas, Sí, porque al cárabo porque le gusta, las cajas que hacemos, mm, al cárabo le gusta, pero yo creo que, claro, las hormigas lo atacan, lo molestan y no anidan. Creemos que es por eso. porque a lo que está diciendo Joan Pau, las que hemos hecho de poliespan, que la verdad que es súper ligero, ten en cuenta que tenemos que movernos por el bosque con una escalera de 6 metros, vamos a rastras con la caja, alguna carretilla, la verdad que la de madera es un suplicio. Pero la de poliespan, como bien dice comprimido, bueno, expandido, eh, como bien dice Joan Pau, funcionaron. Y de hecho nos han criado en cajas de poliespan. El problema es que, como sabéis, estas rapaces tienen unas uñas, unas zarpas muy grandes y la deterioran por dentro. Entonces hay un deterioro que hace que la viabilidad de la caja pues quede entredicha. De hecho, hemos tenido que reparar la última que criaron de poliespan porque tenía agujeros. Lógicamente, al entrar y salir los padres y los jóvenes cuando empiezan a salir a la puerta a esperar el alimento de los padres, pues la arañan mucho. Aunque es una especie que no digamos, no diremos que es nidífuga, ¿no? Como les pasa a otras aves, ¿no? De la familia de las gallináceas, pero abandonan el nido en cuanto tienen un poco, bueno, son bolas de plumón gris, es muy curioso, y abandonan el nido con nada, sin ningún tipo de capacidad de vuelo ni nada. De hecho, algunas veces en las cámaras lo hemos sorprendido que se han caído de la caja y han subido trepando por el tronco y luego los ves pasear por la rama, pero es una bola de plumón. Pero aún así, el trasiego de los padres entrando y saliendo hace que se deterioren. Por eso ahora nos encontramos en este dilema que comenta Joan Pau, eso, que tendríamos que volver a las de madera, que parece que ser que son, por lo menos tienen más durabilidad, aunque están atacadas por los insectos. Entendemos también, como he dicho antes, se acumulan muchos restos animales, restos de la caza de los padres, que a veces traen unas ratas impresionantes, que las vemos con las cámaras, y esto es bueno, un atrayente para los insectos
bastante fuerte y nos encontramos eso, que las cajas nos duran, después del esfuerzo que nos cuesta colocarlas, nos dura una temporada y tenemos que empezar de cero. Y por eso hemos tenido esta discontinuidad en las cajas nido de Carabo. Una vez que supimos averiguar qué necesitaban, luego nos hemos encontrado que las hormigas nos los hacen un poco más complicado. Y estos últimos años, no sé, por lo menos nos han criado 2 o 3. Esto es Notas de Naturaleza. No sé si te habrás fijado o has escuchado esta última cuña o falca separadora que he comenzado a utilizar o que es novedad o es nueva en este episodio. Y bueno, está grabado por una personita que vive conmigo y que tiene 5 años. El otro día jugando, pues probamos o jugamos a ver cómo funcionaba el micrófono y que se escuchara con los cascos puestos y demás. Y acabó saliendo esto. Al final me gustó el resultado y digo, hostia, pues esto lo vamos a utilizar, lo vamos a poner en el podcast y vamos a probarlo. Y ya veremos. De momento, pues en este episodio ha aparecido al principio de la entrevista y ahora al final. Déjame por ahí en los comentarios si te gusta y si crees que casa con el estilo del podcast y es adecuado. ¿Vale? Y nada, venga, hasta aquí el episodio de hoy, el episodio número 41, la primera parte de la charla con Joan Pau y con Rafa sobre cajas nido para cárabos y para cernícalos. Espero que te haya resultado interesante esta primera parte y la semana que viene pues continuaremos con la segunda parte, que todavía queda más de media hora larga de charla. Ahora simplemente te voy a recordar que si te ha gustado el episodio, como siempre, esto lo digo antes, pero hoy lo voy a decir al final, me dejes 5 estrellitas en Spotify, 5 estrellitas en Apple Podcast y una reseña escrita incluso. Me puedes dejar allí, pues, este podcast no vale un pimiento o este podcast me gusta bastante. Además, me puedes dejar también la manita para arriba en YouTube y la campanita para que te avise. Y la manita para arriba creo que también en iVoox, y también me puedes dejar por allí algún comentario, ¿vale? Y recordarte que tenemos un canal oficial de difusión en Telegram de Notas de Naturaleza, tanto el podcast como la newsletter, que se llama Notas de Naturaleza. O sea, si vas a Telegram y pones Notas de Naturaleza en el buscador, te aparecerá con el logo de tanto del podcast como de la newsletter. En este canal pues se comparte todas las actualizaciones del podcast y de la newsletter, y además también pues muchas noticias interesantes que voy encontrando durante la semana. O sea que te puedes suscribir si te interesa la temática. A día de hoy hay más de 1.500 personas suscritas. Y además tenemos un grupo para la comunidad de Notas de Naturaleza, que también está en Telegram, y que a día de hoy ya estamos superando los 650 naturalistas allá apuntados. Y bueno, se generan conversaciones muy chulas, se comparte mucha información, fotografías, noticias, enlaces, la gente pregunta, oye, pues por ejemplo yo hoy mismo me he encontrado un rastro que creía que era de garduña, lo he subido y bueno, se ha generado ahí una conversación en la que al final se ha acabado deduciendo de que eso no era de garduña y que era de erizo. O sea que también se aprende un montón. Muchísimas gracias por escuchar el podcast hasta el final. La semana que viene la segunda parte de esta charla. Y como digo siempre, ya sabes, nos vemos en el campo naturalista.